Bienvenido a esta clase de Ciencias Naturales. Soy tu profesor René Campos y ahora te voy a explicar el tema dispersiones. Vamos a comenzar explicando acerca de la materia. Tú ya sabes que la materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio y tiene masa. Eso lo habíamos aprendido en los cursos anteriores. Ahora te voy a explicar que la materia la podemos clasificar en dos grandes grupos: las mezclas y las sustancias puras. Cuando hablamos de mezclas nos estamos refiriendo a dos tipos de sustancias: las que conocemos como mezclas homogéneas y las mezclas heterogéneas. Y en cuanto a las sustancias puras, vamos a clasificarlas en las sustancias simples y las sustancias compuestas. A continuación vamos a aprender un poco más acerca de estos tipos de materia. Cuando hablamos de sustancias puras, podemos distinguir en ellas tres características. La primera es que una sustancia pura es aquella que no puede ser separada en dos o más sustancias, ya sea por medios físicos o mecánicos. Y también una sustancia es homogénea cuando tiene la misma composición en toda la muestra. También podemos decir que las propiedades de una sustancia pura son constantes. Un ejemplo de sustancia pura que tú puedes tener muy a la mano es el agua. El agua es una sustancia pura y es una sustancia homogénea. Ya si tú observas en el agua coloración o si observas partículas que flotan en ella, entonces esa agua ya no es sustancia pura. Cuando hablamos entonces de sustancias puras, podemos distinguir entre lo que llamamos sustancias simples o elementales, como por ejemplo el azufre o el cobre o el oro. Estas son sustancias simples formadas por una sola clase de átomos. A eso le llamamos sustancias simples. En cambio, las sustancias compuestas son aquellas que están formadas por varias clases de átomos, organizados mediante enlaces y moléculas. Como puedes ver, por ejemplo, acá te muestro el agua. Si bien es cierto, es una sustancia pura, pero es un compuesto, ya porque está formado por hidrógeno y oxígeno. Entonces, como el agua está formada por átomos de hidrógeno y oxígeno, entonces es un compuesto. La sal común, la sal que comemos a diario en nuestros alimentos, esta es la sal del mar, se llama cloruro de sodio. Y esta sal está formada por átomos de sodio y por átomos de cloro. Por estar formada por átomos de distinto tipo, es un compuesto. Y luego tenemos un tipo de roca llamado pirita, que está formada por hierro y azufre. Bien, eso serían las sustancias compuestas. Pero hablemos ahora de las mezclas. Las mezclas o una mezcla es un material formado por dos o más componentes unidos, pero no combinados químicamente. Quiero recalcarte a ti en esta oportunidad justamente eso. Mira, no combinados químicamente. Esa es una característica de las mezclas, así que tómalo en cuenta. También podemos decir que una mezcla no ocurre en una reacción química. Es decir, si es una mezcla, no es una reacción química, que nos quede bien claro. Y cada uno de sus componentes mantiene su identidad y sus propiedades químicas. Esto también es importante que lo identifiquen, ¿verdad? Una mezcla no es una reacción química. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, porque no hay una interconexión entre los átomos y por lo tanto cada componente mantiene su identidad y sus propiedades químicas, como te lo estoy explicando en este momento. Y por último vamos a mencionar que las mezclas pueden ser de dos tipos. Aquí vas a poner mucha atención porque pueden haber mezclas homogéneas y pueden haber mezclas heterogéneas. Todo lo que te estoy explicando te va a servir para contestar la guía de trabajo que te he enviado o que vas a encontrar al final
también de esta presentación. Muy bien, ahora continuamos y vamos a hablar. Cuando hablamos de mezclas, es importantísimo que hablemos de dos conceptos esenciales, que son el soluto y el solvente. Estos son los componentes de una disolución. Se llaman soluto y solvente. Bien, el soluto, fíjate bien, es la porción de materia que participa en mayor cantidad, y el soluto es la porción de materia que participa en menor cantidad. Observa este recipiente. Si yo introduzco el solvente, que puede ser agua, por ejemplo, e introduzco este soluto, que puede ser sal, entonces puedo formar aquí una combinación y tener una mezcla. Ahora puedo tener aquí una mezcla, una solución, en la cual ya están combinados físicamente nada más, no químicamente, los materiales. Tenemos el líquido y tenemos las partículas de soluto también allí. Entonces eso tenemos allí, la mezcla. Recuerda, los componentes de una disolución se denominan soluto y solvente. Cuando hablamos entonces de mezclas homogéneas, podemos citar algunos ejemplos. ¿Has comido chocolate alguna vez? Esa es una mezcla homogénea. Y ya vamos a determinarlo un poco más, pero observa esta otra. Esta es una mezcla heterogénea. Podrás adivinar por qué. Si en esta imagen tú puedes ver, allí se alcanzan a ver las partículas de vegetales que están formando esta crema. Creo que es una crema de espárrago. Bueno, no lo sé. Tenemos acá los sistemas dispersos. Así se llaman a las mezclas también, sistemas dispersos. Un sistema disperso es la mezcla de una sustancia sólida, líquida o gaseosa en llamada fase dispersora, con otra sustancia sólida, líquida o gaseosa que denominamos fase dispersa. En un sistema disperso, la fase dispersa es la sustancia que está en menor proporción, eso es el soluto, y la fase dispersante o dispersora es la de mayor proporción, eso es el solvente. El tamaño de las partículas de la fase dispersora determinará su comportamiento en el sistema. Hay algunos tipos de sistemas dispersos, como lo puedes ver aquí. Están las disoluciones, que son las mezclas homogéneas, los coloides y las suspensiones. Y aquí podemos ver la diferencia. Como puedes ver, en una solución el tamaño de la partícula es menor a 1 nanómetro. 1 nanómetro es una cantidad muy pequeña, es una cantidad, la 1000.000.000ª parte de 1 metro. Entonces es muy pequeño, eso es 1 nanómetro. Luego tenemos en un coloide la partícula ya va entre 1 y 100 nanómetros, entre 1 y 100 nanómetros. Y en el caso de una suspensión, la partícula ya supera los 100 nanómetros. Entonces son partículas grandes. Para que lo puedas comprender, pues se dibujan muy pequeños para la solución, unos un poco más grandes para el coloide y uno mucho más grande para la suspensión. Así que no se te olviden los 3 tipos de sistemas dispersos: las disoluciones, los coloides y las suspensiones. Observemos entonces lo siguiente. Hablemos de disoluciones. Las disoluciones son lo que conocemos como mezcla homogénea. A nivel molecular o iónico, eso es una disolución. Estas no reaccionan entre sí. Las sustancias que forman una disolución no reaccionan entre sí, y más bien sus componentes se encuentran en proporciones variables. No hay una relación matemática entre su combinación. Se puede definir una mezcla homogénea formada por un disolvente y uno o varios solutos. Eso es una disolución. Como puedes ver, si has bebido alguna vez bebida gaseosa como Coca-Cola, Pepsi-Cola o Fanta, esas marcas u otras, esas son sustancias homogéneas, son disoluciones. En estas no se observan diversos componentes, sino que son tan pequeñas las partículas que se ve una sola fase. Por ejemplo, tú no miras en una Coca-Cola, en una bebida de cola, tú no miras dónde está el azúcar, dónde está el agua, dónde está el bicarbonato. No se ve una sola composición. A esas
tipos de mezclas donde no se observan los componentes, sino que se ve una sola sustancia, esas se llaman disoluciones. Algunos ejemplos de disoluciones son, por ejemplo, la solución salina fisiológica que ocupan en los hospitales, también la ocupan las mamás para despejar las fosas nasales de los niños. También el café, ¿te has tomado alguna vez un café, un té, la gaseosa, el enjuague bucal? Una aleación de bronce, cuando alguien compra por allí un material que es hecho de bronce, pues ahí es una disolución sólido-sólido. Bien, entonces ahí tenemos nosotros algunos ejemplos. En cuanto a los coloides, te voy a mencionar lo siguiente. Se denomina coloide a la mezcla de sustancias que se encuentran entre las soluciones y las suspensiones. Esto es que las partículas de los coloides van desde los 10 hasta los 100 nanómetros. La palabra coloide deriva del griego cola, que significa pegajoso, ¿verdad? O pegarse. Ahí tenemos uno de los ejemplos más comunes de los coloides, que son las gelatinas. Pero también hay otros ejemplos que te puedo mencionar. Te puedo mencionar la mayonesa, te puedo mencionar la jalea o las pinturas. La sangre también es un coloide, mira qué importante. La crema de afeitar es otro coloide. La clara de huevo es un coloide y tú podrías mencionar otras más, pero yo aquí te doy algunos otros tips sobre los coloides, tipos de coloides. Mira, vamos a hablar de la fase dispersa, de la fase dispersante, vamos a darle un nombre genérico y vamos a ver algunos ejemplos. Tenemos el caso, por ejemplo, cuando la fase dispersa es un gas y la fase dispersante es un líquido, tenemos una espuma. Y en el caso tenemos como ejemplos la crema batida, la espuma del jabón, la crema de afeitar o la espuma de la cerveza. La espuma de afeitar. Bien, también podemos mencionar cuando la fase dispersa es un gas, es decir, que es la fase que está en menor proporción. La fase dispersante es un sólido, en este caso se nos va a formar una espuma sólida. Y ahí puedes ver tú, por ejemplo, la piedra poma o piedra pómez, la espuma de poliuretano de la que se hacen las suelas de muchos zapatos u otros materiales, ¿verdad? Las esponjas, los malvaviscos, que algunos ya los han comido. Tenemos también cuando la fase dispersa es un líquido y la fase dispersante es un gas, entonces se nos forma un aerosol líquido. Y esto es lo que nosotros observamos entre la niebla, las nubes, la bruma. Cuando tú dices, hoy amaneció con mucha neblina, eso es un coloide. La fase dispersa es un gas, es un líquido, es el agua. Y la fase dispersante es el aire de la atmósfera, es el gas. Entonces lo que tenemos es un aerosol líquido. Las partículas son entre 10 y 100 nanómetros. Otro ejemplo que te puedo mencionar cuando la fase dispersa también es un líquido y la fase dispersante también es un líquido, estamos una relación líquido con líquido que se nos va a formar una emulsión. Y en este caso tenemos, por ejemplo, la mayonesa, la leche, la crema facial, los aderezos, las ensaladas, las cremas para peinarse que utilizan las personas, etc. Entonces ahí tenemos, si tú agarras un poco de agua y pones aceite en un recipiente y lo empiezas a mover con una batidora, allí se te forma una emulsión. La fase dispersa, el líquido podría ser el aceite, la fase dispersante podría ser el agua y la emulsión es lo que se forma. De hecho, así se forma la mayonesa, ¿verdad? Mezclando algunos componentes como clara de huevo y otras cosas. Bien, cuando la fase dispersa es un líquido y la fase dispersante es un sólido, entonces vamos a tener una emulsión sólida. Y en este caso se nos forman los quesos, que es grasa de mantequilla dispersa en caseína, y también la mantequilla. Ahora ya sabes qué es un queso. Es un coloide en el que la fase dispersa es un líquido y la fase dispersante es un sólido. Es una emulsión sólida. Y bien, ahora podemos mencionar otro ejemplo. Cuando la fase dispersa es un sólido y la fase dispersante es un gas, vamos a obtener un aerosol sólido. Y en este caso podemos ver el polvo que se levanta cuando el viento azota. También el humo.
el humo de los vehículos, el humo que se produce cuando cocinan por allí con carbón. Ya la fase dispersa es un sólido, en el caso del humo es hollín, y en el caso del polvo pues es partículas de suelo dispersas en el gas, que en este caso es el aire de la atmósfera, y ese es un aerosol sólido. Así que cuando tú mires por allí que el viento levanta una gran polvazón, eso es un aerosol sólido. Bueno, podemos mencionar también que si la fase dispersa es un sólido y si la fase dispersante es un líquido, vamos a tener lo que conocemos como soles y también como geles. Y en este caso tenemos las pinturas, las gelatinas, que son tan deliciosas, las que nos comemos, ¿verdad? Porque también hay gelatinas para peinarse. El almidón, cuando lo dispersamos en agua para hacer pegamento, las pinturas, el barro, el pan que preparamos para comer como pudín y las jaleas. También tenemos otro caso cuando la fase dispersa es un sólido y la fase dispersante es otro sólido. En ese caso tenemos un sol sólido y en este caso básicamente tenemos las aleaciones, el acero, la porcelana, los cauchos reforzados, los vidrios de colores. Y bien, aquí te he dado los ejemplos de los tipos de coloides. A continuación hablemos de una solución diluida, concentrada y una solución saturada. Quiero que observes en el dibujo que tengo el soluto y tengo el solvente, soluto y solvente. Observa bien que si yo ocupo, suponte que esto es agua y tengo un sobre de café. Si yo pongo media bolsa del medio contenido de una bolsita de café en un pichel de agua, en un litro de agua, bueno, me va a quedar una solución diluida, ¿verdad? Básicamente eso no es café todavía, sino que es todavía más agua que café. Pero si yo vengo y deposito más contenido, suponte ahora que tengo una taza de café, una taza con agua y pongo un sobre de café y están las medidas cabales uno para el otro, en la solución allí está concentrada. Y si yo pongo 5 sobrecitos de café en una tacita de agua, esa solución me queda saturada o sobresaturada. Mira, una solución diluida es aquella que contiene una pequeña porción de soluto disuelto en una gran cantidad de solvente. Por ejemplo, una cucharadita de azúcar en un vaso de agua, 1 gramo de sal en 1 litro de agua. Eso sería una solución diluida. Una solución concentrada es la que tiene gran cantidad de soluto disuelta en pequeña cantidad de disolvente. Por ejemplo, si yo pongo 3 cucharadas de azúcar disueltas en medio vaso de agua, ahí tendríamos una solución concentrada. Ya siento el sabor dulce. Tengo los 25 gramos de sal en 100 mililitros de agua. Allí ya siento el agua un poco más salada, ¿verdad? En ambos casos el disolvente sería el agua y esto sería a la temperatura ambiente. Pero una solución saturada es aquella que contiene la máxima cantidad posible de soluto. Que nos quede bien claro esto, mira, la que contiene la máxima cantidad posible de soluto que el disolvente puede disolver. Eso es una solución saturada, no se te vaya a olvidar. Y ahí tenemos el ejemplo de las 5 cucharadas de azúcar en medio vaso de agua. Eso queda súper dulce, ¿verdad? O 39, 40 gramos de sal en 100 mililitros de agua, eso quedaría muy salado. Bueno, entonces una solución diluida es la que tiene poco soluto, una solución concentrada es una que tiene ya una buena cantidad de soluto, pero el solvente todavía puede seguir aceptando más. Y una solución saturada es la que tiene la máxima cantidad. Y te voy a mencionar una más, la siguiente, que es la solución sobresaturada. La sobresaturada es aquella que contiene en solución una mayor cantidad de soluto que aquella solución saturada, en la misma cantidad de disolvente. El solvente ya no puede disolver al soluto y se forma un asiento en el fondo. Ya has observado que en algunas ocasiones cuando hay demasiada azúcar en el café se forma al fondo un asiento de azúcar. El azúcar ya no se disuelve y se va al fondo. Este es un sistema inestable, una solución sobresaturada es inestable, ya que cualquier factor externo puede alterar
y basta agregar una pequeñísima cantidad de soluto para que se precipite y se formen los cristales. Observa entonces acá en el ejemplo que te muestro de la solución diluida. Mira, en este recipiente tengo 20 gramos de sal y tengo un recipiente, supongamos que es de 1 litro, ¿verdad? 20 gramos de sal en 1 litro. Entonces es solución diluida. Pero si yo le pongo mucha más sal y ahora le pongo 311 gramos, ya es una solución concentrada, ya tiene mucho más. Pero si yo le sigo poniendo más, voy a tener una solución sobresaturada. Estas son las que forman el asiento. Bien, espero que hayas aprendido en esta clase. En otra clase ya te compartí los mecanismos para calcular las concentraciones físicas y las concentraciones químicas. Por ahora esto es todo y espero que te haya servido. Contesta las siguientes preguntas en tu cuaderno. También las has recibido en una guía de trabajo que te compartí por nuestra plataforma de Classroom. Que tengas un excelente día. Bendiciones.